Mis hermanos, la costumbre de pronunciar las últimas palabras y que además alguien las deje consignadas es una costumbre que comenzó en Grecia. En la Edad Media esta costumbre se profundizó. De hecho, en esa época era una de las condiciones del buen morir, dejar un buen mensaje final. Mire, eso en la actualidad, bueno, todavía se preserva. De hecho, hay algunas últimas palabras de personajes famosos. Y a mí me gusta a menudo leer este tipo de cosas, porque yo creo que las últimas palabras de una persona tienen que ver con lo que él ha sido a lo largo de su vida. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, el famoso inventor y pintor, antes de morir dijo: he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tiene la calidad que debería. Ya nos da una idea de la manera de pensar y de la forma de vida de este hombre famoso. Un actor de allá de Hollywood, famoso, sobre todo por su película Casablanca, Humphrey Bogart, seguramente algunos lo ubican. Casablanca está considerada como una de las mejores películas de la historia. En su momento de morir dijo él: nunca debería haber cambiado el whisky por los martinis. Bueno, eso tiene mucho que ver con su forma de vivir. Por el contrario, las últimas palabras del gran predicador bautista Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, fueron: Jesús murió por mí. Hay un gran contraste. Karl Marx, quien falleció a los 64 años de una bronquitis, según sus biógrafos, cuando su ama de llaves le preguntó si quería decir unas últimas palabras y que fueran registradas, el pensador le respondió: las últimas palabras son para los tontos, para los que no han dicho lo suficiente. Bueno, Marx sin duda se equivocó en eso, como en muchas otras cosas también. Mire, cuando venimos al caso de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que durante su ministerio Él habló y enseñó a las multitudes cosas extraordinarias. Y muchas de esas cosas que el Señor habló y enseñó las tenemos ahí en los evangelios. Y sin embargo, mis hermanos, aún cuando el Señor estaba allí en la cruz muriendo, Él en ese momento también habló y también dejó importantes enseñanzas a través de esas últimas palabras que Él habló. Por supuesto, debemos escuchar esas palabras. Todas las palabras del Señor es un mandato del Padre. En el monte de la transfiguración, el mismo Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Y eso, mis hermanos, es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a oír, a escuchar las palabras de Cristo, a meditar en ellas. Tenemos el registro de 7 frases maravillosas de esos últimos momentos del Señor, que están preservadas allí en los evangelios. Y la primera, mis hermanos, de esas frases la encontramos en este pasaje de Lucas que acabamos de leer. Quiero, mis hermanos, volver a leer el párrafo desde el verso 33 de este capítulo 23, porque quiero que notemos el cuadro más completo de lo que Lucas nos quiere presentar. Así que le voy a pedir que ponga atención, porque hay un gran contraste en este cuadro que Lucas está mostrándonos aquí. Mire, dice la palabra de Dios: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores
uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mis hermanos, aquí hay un contraste que nos presenta Lucas. Y es un contraste marcado, notorio. Por un lado, mis hermanos, por un lado está la gente que rodea al Señor. Dos ladrones, uno a cada lado. Y uno de ellos ha comenzado a injuriarle. Más allá está el pueblo, a lo lejos, mirando. Mientras le desnudan y los soldados se reparten sus vestidos. Luego están los gobernantes, burlándose del Señor, haciendo mofa de su divinidad. Y luego estos romanos, estos soldados, escarneciendo, burlándose de su realeza, porque al final de cuentas tenía ese título escrito en varios idiomas, que intentaron que fuera una burla, una ironía. Y por otro lado, mis hermanos, y por otro lado está el Señor, repitiendo una y otra vez: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora esto, mis hermanos, es un cuadro que debe impresionarnos profundamente. Y le voy a pedir que lo visualice, que lo considere por unos segundos en su mente. El profeta Isaías, en el que es el pasaje más importante de toda su profecía, dijo: cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Eso es lo que hacía el Señor estando en la cruz. Mientras los que le rodeaban se encargaban de todo ese cuadro de burla, de escarnecimiento en contra de Cristo, el Señor intercedía por ellos. Y esta oración maravillosa de intercesión, mis hermanos, es simple, consta de 3 partes. Primero, Padre. Después, su petición: perdónalos. Y luego la razón: porque no saben lo que hacen. Voy a reflexionar en cada una de ellas muy brevemente. En primer lugar, ese nombre, Padre, porque esta es la manera en que el Señor se dirige a Dios, a la primera persona de la Trinidad. Y mis hermanos, la forma de hacerlo es completamente deliberada. No es que el Señor le llame Padre por costumbre, porque así oraba, no. El Señor pronuncia esta palabra pensando lo que está diciendo de manera deliberada. Mis hermanos, de hecho, si ponemos atención, el Señor Jesús en estas 7 frases que hoy vamos a considerar, de esas 7 frases, Él se dirigió a Dios en 3 ocasiones. Curiosamente, mis hermanos, yo les voy a hablar exactamente de esas 3 ocasiones.
La primera, que es esta, el Señor le llamó Padre, y luego dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. La cuarta frase que vamos a ver el día de hoy, el Señor le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí se dirige a Dios, a la primera persona, precisamente con este título, Dios mío. Pero en la séptima palabra, la última, Jesús vuelve a llamarle Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una al principio, una en medio y la otra al final. 3 ocasiones en que el Señor, estando en la cruz, se dirigió a la primera persona de la Trinidad. En la primera y en la última se dirige a Dios como Padre. Y solamente una vez se dirige a Él como Dios mío. Y eso, mis hermanos, tiene una razón de ser. La forma de referirse al Dios eterno y todopoderoso, al que trasciende todas las cosas, que es completamente santo y está apartado de todo, es por medio de ese nombre, Dios, o en hebreo, Elohim, o sus equivalentes en hebreo y en arameo. En el momento en que el Hijo está separado de Dios por causa del pecado de toda la humanidad, no puede referirse a Él como Padre, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero, mis hermanos, la manera de hablar con Dios en una relación íntima, en una relación de amor filial, sin duda, es por esta palabra, Padre. Cuando el Señor utiliza la palabra Padre, está reflejando esa relación, donde escuche esto, Él está obedeciendo la eterna voluntad de Dios. Él es el Hijo que se ha sometido y ha sido grato en todo a su Padre, y por ello su Padre lo ama y se complace en su Hijo. De paso, mis hermanos, está a decir que nuestra relación actual como hijos de Dios debería ser semejante. Eso es lo que Cristo nos enseñó. Él fue obediente, se sujetó a la voluntad de su Padre en su vida terrenal, y ahora está en la cruz y ruega a su Padre. Y lo hace desde esta relación especial, donde Él puede pedir lo que sea, y su Padre se lo va a conceder, tal como sucedió en el caso de esta oración. Número 2, dijo el Señor, perdónalos. Esta es la petición. Es una petición asombrosa del Hijo de Dios, con la cual, mis hermanos, no solamente se cumplía la profecía mencionada en Isaías, sino además también se está contrastando su carácter con el de todos los demás que estaban allí. Cuán diferentes son unos y cuán diferente es el Hijo de Dios. Mientras eran clavadas sus manos, Él rogaba, Padre, perdónalos. Cuando el soldado clavó sus pies al madero, Él repetía, Padre, perdónalos. Cuando fue levantada aquella cruz y sus enemigos se burlaban, Él, tal como lo indica el texto griego, repetía, Padre, perdónalos. Mis hermanos, esta petición de perdón puede referirse a la culpa de los pecadores que le habían puesto allí. De hecho, la ley distinguía entre el pecado y la culpa por ese pecado. Y esta petición de perdón podía referirse efectivamente a la culpa de todos los que habían colaborado para que Cristo estuviera en la cruz. Esto, por supuesto, mis hermanos, incluye a los judíos que le habían rechazado, que habían clamado ante Pilato, crucifícale,
Pero también, mis hermanos, incluía a los romanos que le habían azotado con crueldad, que le habían escarnecido y finalmente le clavaron a ese madero. Pero, mis hermanos, por supuesto también se refiere a nosotros, a toda la raza humana, por cuyos pecados Él murió, porque así lo enseña la Escritura. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, dice el apóstol Pablo. Así que usted y yo participamos de la culpa de que Cristo estuviera en la cruz. Ahora, todos, mis hermanos, somos culpables. Y Él rogó por nosotros. De hecho, Él estaba muriendo en esa cruz para que su perdón pudiera ser hecho realidad en aquellos que reconocen su pecado. Ahora, mis hermanos, sabemos que el Padre contestó esa oración. Por eso es que usted y yo estamos hoy aquí. Por eso es también que muchos de los que estuvieron ese día frente a esa cruz, en el transcurso de las semanas siguientes, muchos de ellos se arrepintieron ante la predicación de los apóstoles. ¿Y sabe qué? Dios los perdonó. Dios los perdonó en respuesta a la oración de su Hijo amado. Mis hermanos, por supuesto, no solo está el asunto de la culpa de todos los pecadores. También está el hecho de que Cristo rogó por los que estaban cometiendo el crimen de manera directa, la culpa y el pecado en sí mismo. El Señor oró por los culpables, pero también oró por los que directamente cometieron ese crimen atroz. Él oró por los que le escupieron. Y esto, mis hermanos, es algo en lo que yo pienso mucho. Porque aquellos que escupieron su rostro no fueron los romanos. Fueron los mismos líderes religiosos, los sacerdotes, los fariseos. Esto sucedió durante los juicios. Y esto, mis hermanos, es un acto de desprecio. Es un acto de humillación. Y yo pienso en el día en que estos que le escupieron tengan que estar frente al Señor el día del juicio. Yo creo que querrán desaparecer en esos momentos. Pero no van a poder, por supuesto, huir de la presencia del Señor. También, mis hermanos, están aquellos soldados romanos y también el pueblo que pidió su muerte. Ellos participaron de ese crimen de manera directa. Ahora, por increíble que parezca, mis hermanos, su oración también fue contestada por el Padre. Porque a partir de ese mismo momento en que el Señor estaba en la cruz, nos cuenta uno de los evangelistas que había un centurión que estaba presente. Y al ver la muerte de Cristo, él confesó con su boca para salvación. Y de allí, mis hermanos, siguiendo los próximos 40 años, Dios retrasó el castigo sobre los que participaron en aquel crimen. 40 años les concedió Dios para arrepentirse. Y yo debo decirles, mis hermanos, que de hecho miles de judíos tomaron ese arrepentimiento y fueron esos judíos parte de ese grupo amado por Dios que llegó a conocerse como la Iglesia.
Al final, mis hermanos, años 70, Dios castigó a todos aquellos que no se arrepintieron y que algún día van, sin duda, a enfrentar el juicio eterno de parte de Dios. Mis hermanos, Dios es un Dios de juicio, pero sobre todo es rico en misericordia para los que se arrepienten. Y el perdón está al alcance de todo ser humano, porque el Señor rogó en la cruz y luego dio su vida para hacer efectivo ese perdón. Finalmente, mis hermanos, está la razón de su petición, porque no saben lo que hacen. Esta, mis hermanos, es la última parte de esta oración, y a veces es difícil de discernir, porque sin duda, mis hermanos, sin duda, que aquellos que participaron en los juicios y que participaron en la crucifixión del Señor, sí sabían lo que hacían, sabían que Jesús era justo y que estaban violando decenas de leyes para llevar a la muerte a un hombre inocente. Claro que lo sabían. Incluso los religiosos que le condenaron lo hicieron por aquella declaración de que él era el Hijo de Dios, y ellos lo entendieron perfectamente. Y todo eso, mis hermanos, ligado a los cientos o quizá miles de milagros que le vieron obrar. Claro que sabían quién era él. Sin embargo, mis hermanos, yo pienso que el Señor Jesús, que ve los corazones y que para él no hay nada que se pueda ocultar, él sabía que ellos estaban muertos espiritualmente. Y esa, mis hermanos, es la peor manera de no saber lo que se está haciendo. Y eso yo lo he visto con mis propios ojos. Usted puede explicarle a una persona por qué necesita arrepentirse, por qué está errado, y sin embargo la persona no lo entiende. Aquellos hombres no pudieron y no quisieron saber quién era Jesús. Cuando yo pensaba en cómo entender todo esto, mis hermanos, recordé la historia de otro judío. Un judío que dijo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. El apóstol Pablo persiguió a la iglesia de Cristo, que es igual que perseguir a Cristo. Como el Señor se lo dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él confiesa que lo hacía por ignorancia, la ignorancia de la incredulidad. Y esto, mis hermanos, precisamente es lo que Pedro también dijo en aquel primer sermón a esa misma multitud, aquellos que habían clamado que Cristo fuera llevado a la cruz. Solamente unos días después, Pedro dijo: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. El pecado y la incredulidad que engendra fueron la causa, mis hermanos. Por eso el Señor oró, y por eso Dios obró para salvación de todos los que Dios quiso salvar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mantenga en su mente, mi hermano, el cuadro.
mantenga en su mente el cuadro, mi hermano, del cual nos ha hablado nuestro hermano Joel. Señor Jesucristo está crucificado, un ladrón a la derecha y el otro a la izquierda. Dos hombres crucificados con el Señor. Estos hombres merecían la muerte por sus actos, merecían estar en la cruz, habían quebrantado la ley humana y aún estando en el borde de la muerte, se rebelaron ante Dios, burlándose del Señor. Uno de ellos injuriaba diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero inesperadamente el otro malhechor le reprende. Quizás para su compañero esto le causó gran asombro, pues los dos injuriaban en contra de Jesús y ahora uno de ellos comienza a defenderlo. Este hombre reconoció en ese momento que Jesús era justo, que era totalmente diferente a ellos dos. Él pudo ver su pecado en la cruz del Señor Jesús, pues reprendiendo al otro le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y refiriéndose al Señor, dijo: mas este ningún mal hizo. Encontrando en el Señor su única esperanza, este hombre en ese lugar se arrepintió. En ese momento reconoció que la ira divina de Dios estaba siendo derramada en el Señor Jesús. Este malhechor reconoce que después de su muerte tendría que dar cuentas a la autoridad divina. Y el único que podría salvarle estaba ahí, a un lado de él, crucificado con él. Era el Señor Jesús. En palabras de este hombre le pide al Señor que se acuerde de él cuando venga en su reino. Es en este momento donde es evidente su arrepentimiento. La respuesta del Señor Jesús para este hombre es única y merecedora de toda atención. Todo mundo estaba viendo, todo mundo estaba observando, todo mundo estaba poniendo atención al Señor Jesucristo. Su respuesta es la siguiente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos escucharon eso, todos estaban poniendo atención, pues sus palabras del Señor Jesucristo siempre fueron escuchadas. Todos le ponían atención siempre, era digno de escucharle. Y en este momento de agonía tendría aún más la atención de toda persona en ese lugar. Para este ladrón, el perdón de sus pecados se le habían concedido. Y con esto, el acceso directo a la eternidad, a las moradas celestiales con Dios. Ese mismo día estaría con Él. Ese mismo día estaría con su Salvador. El Señor cumpliría su promesa. Él morará con Él. Él caminará con Él. Disfrutará de la vida eterna y de las bondades de Dios con Él. La compañía de su Salvador será para siempre. El ladrón, este hombre, sin saberlo,
había llegado a la cruz junto con el que sería su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La obra que el Padre le había dado al Hijo dio su primer fruto en esa cruz. La obra salvífica del Señor se hace claramente visible en este pecador. Ciertas eran las palabras del Señor Jesús para este hombre, ciertísimas. Este pecador, este hombre, fue salvo solo por la fe en el Señor. No hubo obras que le dieran acceso al paraíso. No hubo actos religiosos que le hicieran merecedor al paraíso. Solo la obra redentora del Señor Jesús. Solo la sangre derramada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo la fe en Cristo lo pueden perdonar, lo pueden llevar al paraíso después de cruzar el umbral de la muerte. Solo en la cruz de Cristo, solo en esa cruz se encuentra el verdadero perdón de pecados. La certeza de que ese mismo día estaría con el Señor en el paraíso se hizo tangible en este pecador, pues el que cree en Él no es condenado. Pero recuerde, eran dos. Uno reconoció al Señor Jesucristo en esa cruz. Para el otro malhechor no fue así. Él solo escuchó y, asombrado por las palabras de su compañero, solamente decidió cumplir con su condena terrenal. Aceptando su destino, ya no habló más. No hubo más injuriosas palabras. No tuvo temor de Dios, aún estando con Él en el más agudo dolor, estando en el sufrimiento intenso. No tomó en cuenta las palabras del otro malhechor, de su compañero. No puso atención, no quiso, lo despreció, a pesar de que estaba pasando frente a sus ojos. Sufrió así su trágico final condenado, porque no quiso creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dos destinos frente a la cruz: la entrada al paraíso, el perdón de los pecados mediante la obra salvífica del Señor, o el desprecio por lo que Dios había dotado para el hombre. Quizás muchas veces a lo largo de tu vida has escuchado este pasaje, lo has leído, has pensado en esto. El Señor conoce tu corazón. Y quizás en algún momento te habrá pasado por la mente: tengo oportunidad de arrepentirme antes de morir en el último instante de mi vida. Mientras tanto, podré vivir como me plazca. Mientras tanto, podré gozarme en las cosas que me agradan.
Entonces, al morir, puedo pedir perdón y ser salvo y disfrutar también del paraíso celestial, así como ese ladrón se arrepintió al final de sus días, se arrepintió antes de morir. Déjame decirte algo. Quizás puedes pensar esto, pero en este caso del ladrón, es algo extraordinario. Un efecto que solo la cruz de Cristo puede ocasionar. Es un fruto que surge de la obra redentora del Señor Jesús en la cruz. Es un acto de conciencia pura que nace desde el corazón del hombre pecador. Él, viendo su miseria, no tuvo más opción que arrepentirse de sus pecados ante el único que podría salvarse, ante el único que le podría salvar. Él, al igual que tú y que yo, escuchó del Señor y en ese momento, por obra del Espíritu Santo, fue convencido que era un pecador y volvió en sí, arrepintiéndose de su maldad ante el Señor Jesús. Él se arrepintió. Fue algo extraordinario, fue algo único. Fue la obra de Dios ahí, en la cruz de Cristo. Por el contrario, al otro ladrón no le importó su destino y prefirió aceptar su castigo terrenal, pues no quiso arrepentirse. Y aun cuando tenía todas las pruebas que apuntaban al Señor Jesús, no aceptó que Él era el Rey de los judíos, el Mesías prometido, el Salvador, el Cordero de Dios, que había sido ofrecido para quitar el pecado del mundo. Y en ese mismo día, después de su muerte, también conoció un lugar, pero no era el paraíso. Era un lugar distinto. Y en ese lugar continuó con su sufrimiento eterno, para después pasar a una muerte eterna. Tú que estás aquí hoy y estás escuchando esto, tú que quizás pudiste haber tenido ese pensamiento que te he comentado, no pienses que puedes vivir como tú quieras y al final puedas arrepentirte, porque tal vez te encontrarás con una muerte repentina o con un sufrimiento tan doloroso que ni siquiera puedas pensar en arrepentirte, y con el término de tus días vendrá el pago justo de tus acciones. Piénsalo. No desprecies el sacrificio que hizo el Señor Jesús. Él cumplió con la voluntad del Padre para dar vida a los pecadores. Mi hermano, si ya has sido perdonado y si ya has nacido de nuevo, da evidencia de la obra redentora, de la gran salvación que te ha sido dada. Pues cuando llegue tu tiempo, tú y yo estaremos en el paraíso para estar con nuestro Señor, para caminar con nuestro Señor, para tener una comunión con Él y también para dar cuentas a Él.
Qué tremendo y perfecto el carácter del Señor. Es impresionante. Él está en la cruz sufriendo físicamente de una manera terrible. Y además, y sobre todo, llevando sobre sí la carga del pecado de la humanidad. Él está allí en la cruz padeciendo la ira de Dios. Y a pesar de eso, ahora da evidencia de ese carácter tan firme, ese carácter correcto, ese carácter perfecto. Y lo hace preocupándose por su madre y ocupándose de ella, a pesar de estar allí en la cruz. María está al pie de esa cruz. Con ella están otras mujeres. Y con ellas está Juan, el discípulo amado. Es el único de los 12. Bueno, para este momento ya solo 11. Porque Judas se había ido. Judas había desertado, se había apartado y para ese momento ya estaba muerto. Solo quedaban 11. Y de esos 11, solo uno, solo Juan está allí. Los otros 10 se habían esparcido, temerosos, y estaban escondidos. Y el Señor Jesús está allí en la cruz a punto de morir, mas a pesar de eso, no deja de cumplir con su responsabilidad. Y al hablar por tercera vez desde la cruz, se dirige a su madre y a ese su discípulo amado. Y a su madre le dice: mujer, he ahí tu hijo. Con una expresión de total respeto se dirige a su madre, le dice mujer. No es algo despectivo, no es algo lejano. Es un término con mucho respeto, el gran respeto que el Señor Jesús tenía por su madre terrenal. Mujer. Y le señala a Juan y le dice: he ahí tu hijo. De alguna manera, el Señor le está diciendo: madre, no te preocupes, no vas a quedar sola, no vas a quedar desamparada. Allí está Juan. Desde ahora, él será como tu hijo. Desde ahora, él se hará cargo de ti. Y a Juan le dice: he ahí tu madre. Y de alguna manera le está diciendo a Juan: hazte cargo de ella, cuida de mi madre. Hasta ahora yo lo había hecho, pero a partir de este momento eres tú quien debe hacerlo. ¿Por qué el Señor hace este encargo a Juan? ¿Por qué? Miren, para este tiempo, la probabilidad más grande en la cual están de acuerdo todos los estudiosos, el consenso general de los estudiosos, es que José, el esposo de María, ya había muerto. Y como esto había sucedido, de acuerdo a la costumbre, quien tenía que hacerse cargo de la madre ahora era el hijo mayor. Y el hijo mayor, el primogénito de María, era el Señor Jesús. Por eso él había asumido su responsabilidad y él había estado haciéndose cargo de su madre. ¿Pero por qué a Juan? ¿Qué acaso María no tenía otros hijos? Sí,
ella tenía otros hijos. Esto es lo real, esto es lo verdadero, aunque ya saben que por allí la mayoría dice que no eran sus hijos, ¿verdad? Que eran los primos de el Señor Jesús. No es cierto, eran sus hermanos, eran los hijos de María y de José. Sí, ella tenía más hijos. Jesús tenía medios hermanos. Y Marcos 6:3 nos dice que estos hermanos eran 4 y se llamaban Jacobo, José, Judas y Simón. ¿Por qué el Señor le encarga a María, a su madre, con el discípulo amado y no con sus hermanos, con los hijos de María? Bueno, en primer lugar no están allí presentes. Ellos no están allí. Y no están allí porque ellos no creían en el Señor Jesús. Ellos no habían creído en Él todavía. Sí, creyeron cuando el Señor resucitó y se les presentó. Pero en ese momento ellos todavía no creían en el Señor Jesús. De hecho, lo consideraban como un loco, pensaban que estaba loco. Aquellos hermanos no estaban allí. No eran creyentes. Por eso es que el Señor Jesús, quien había sido hasta ese momento el responsable de su madre, ahora le encarga con el apóstol Juan. Sin duda que no era una mala decisión, de ninguna manera, porque de hecho no podía hacerlo. Era la decisión del Señor y por lo tanto era una decisión perfecta. Mejor con alguien de la fe que con cualquier inconverso, mejor. Por esto es de notarse cómo, otra vez, el Señor Jesús pone por encima de la familia carnal a la familia espiritual, otra vez. Sigue escribiendo el propio Juan, hablando en tercera persona, y dice que desde aquella hora la recibió en su casa. El Señor, aún y estando en la cruz, con los padecimientos que ya hemos señalado, tanto físicos como espirituales, Él no deja de mostrar su bondad, su cuidado y su preocupación por los suyos, específicamente en este momento, ese cuidado tierno que tiene por su madre. El Señor está cargando sobre sí el pecado de la humanidad. ¿Y cuánta angustia representaba eso? Es algo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, ni en lo más mínimo, tener que cargar con el pecado de toda la humanidad. Y eso sin duda que representaba una gran angustia para el Señor. La noche anterior, esa inmensa carga, esa angustia había llegado al máximo allá en el huerto de Getsemaní. Y ahora esa angustia está siendo una realidad porque Él ya la está cargando allí en la cruz. Ahora imaginen ustedes cuando están en angustia, que de ninguna manera se parece ni en lo más mínimo a la angustia que pudiera haber tenido el Señor. Y cuando alguien está en angustia, no tiene cabeza para nada, ¿no es cierto? Está tan preocupado, tan confundido, tan angustiado, tan cargado, que no tiene cabeza ni ánimo para ocuparse de ninguna otra cosa. Pero aquí está el Señor, pensando, preocupándose y ocupándose de su madre. Qué firmeza de carácter, qué dominio y qué control de todas las cosas. Pero quiero que notemos otra cosa. El Señor no pide a Juan que se encargue de su madre
en un tono suplicante. Y aunque tampoco lo hace autoritariamente, sino que lo hace de una manera gentil y bondadosa, lo que él está haciendo es dar una instrucción, una orden. Y esa orden debe ser acatada. Porque él, a pesar de estar en la cruz, él es el Señor. Y de hecho, aquella instrucción fue obedecida. Porque Juan recibió a María inmediatamente. Toda palabra del Señor es autoritativa, toda. Y un verdadero discípulo del Señor la obedece de inmediato y de muy buena gana, como lo hizo Juan. No sé si quizás que el Señor hablara de esto allá en la cruz, esto que estamos viendo, este cuidado de su madre. No sé si pudiera sonar para alguien algo a lo mejor no tan acorde con lo que está sucediendo en la cruz. Porque lo que está sucediendo ahí es la culminación del plan eterno de la salvación. Es un asunto cósmico, es un asunto eterno, es un asunto espiritual tremendo. Todo lo que ha dicho el Señor y lo que dirá más adelante, todo hace referencia clara a esa obra de salvación. Pero aquí está hablando de otra cosa. Está hablando a su madre y está encargando a su madre. Pero hermanos, de ninguna manera esto sale de contexto. Porque el Señor no va a dejar nada pendiente. La obra de salvación, es cierto, estaba siendo completada totalmente. Estaba siendo completada perfectamente. Pero, aún así, todo aquello que era la responsabilidad del Señor, lo iba a dejar cubierto. No se iba a ir y a dejar ningún pendiente. Porque el Señor todo lo hizo perfectamente. Por eso, en este momento tan sublime del cumplimiento del plan redentor, debería haber, y de hecho hubo, la atención necesaria para su madre. Él se ocupó de esto y su madre no quedó desamparada. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Mis hermanos, de las 7 palabras o las 7 frases que vamos a considerar hoy, sin duda que esta es la más misteriosa, la más rica en significado teológico, porque sin duda que pudiéramos esperar de Dios hecho hombre que perdonara a sus enemigos, que salvara a uno de los ladrones que estaban con él, que se preocupara por la muerte de su madre después de su muerte. Pero las palabras que el Señor dice ahora nos dejan atónitos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, para entender más a fondo, hay que ponernos primero en un contexto.
Así que es necesario ir a un pasaje anterior y situarnos justo en la oración en el huerto de Getsemaní. Marcos registra lo que sucedió en aquella ocasión con estas palabras. Dice él: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mis hermanos, aquí la palabra angustiarse que emplea el Señor Jesús es la palabra griega exambeo. Y significa, mis hermanos, estar aterrorizado, estar atónito, significa estar paralizado por el miedo. Esto, mis hermanos, es sorprendente, porque Jesús no tenía miedo de nada. Él siempre a lo largo de su vida terrenal manifestó un carácter perfectamente equilibrado y emocionalmente perfecto. Hace un tiempo conseguí un libro escrito por un psicólogo no cristiano, en el que se dedica a examinar a través de los evangelios el carácter de Cristo. No lo he terminado de leer, pero al comienzo este hombre dice que si ha existido alguien con un equilibrio perfecto en lo emocional, ese fue Jesucristo. Porque él a lo largo de su vida nunca tuvo un miedo como esto que estamos leyendo aquí. De hecho, hay que decir que él no temía a lo que los hombres le iban a hacer allí en la cruz. Él no tenía miedo de que su cuerpo fuera castigado, que fuera azotado de la manera en que lo fue y después sufriera la muerte. Y eso, mis hermanos, no me lo invento, el Señor lo dijo. Yo sé que en las películas, en la cultura en general, se da mucho énfasis al castigo físico que experimentó el Señor, y no lo hago menos, pero el Señor no le tenía miedo a eso. Allá en Lucas capítulo 12, el Señor dijo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Sin embargo, mis hermanos, en esta misma ocasión, el Señor nos va a dar la respuesta a la pregunta que sin duda nos estamos haciendo. ¿A qué entonces le temía el Hijo de Dios? Porque estaba paralizado en esa ocasión por el terror. Bueno, Cristo, después de haber dicho que no había que temer a los que matan el cuerpo, añadió: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Por supuesto, Cristo está hablando de Dios. Él está hablando de ese juicio del Dios Todopoderoso, porque su juicio es terrible. A eso hay que temer. A ese juicio reservado para los pecadores, para los enemigos de Dios. Mire, hace tiempo estaba yo leyendo a un teólogo que decía que cuando llega el tiempo de destruir,
Cuando llega el tiempo de castigar, de mostrar ira, nadie se compara a Dios. Él es superior a todos en manifestar ira. Mis hermanos, es parte de lo que sabemos de nuestro Dios en las Escrituras. La verdad, mis hermanos, es que ese juicio que produce la ira de Dios es resultado de su infinita santidad que demanda justicia ante lo terrible y ofensivo que es el pecado para un Dios que es perfecto en santidad. Tomando en cuenta eso, mis hermanos, volvamos a la escena de la cruz. Mateo dice, y desde la hora sexta hubo sobre toda la tierra tinieblas hasta la hora novena. Escoteinos es la palabra griega, que significa lleno de oscuridad, cubierto por las tinieblas, significa la palabra que emplea Mateo aquí. Las tinieblas, mis hermanos, que se mencionan en este pasaje, fue algo evidentemente sobrenatural. No fue un eclipse, como algunos quieren argumentar. Simplemente porque la temporada de la Pascua ocurría en luna llena y no ocurren eclipses durante este tiempo. Además, un eclipse no dura 3 horas, como duró esta oscuridad. Estas tinieblas, mis hermanos, no son, como algunos piensan, una obra de misericordia del Padre para ocultar la desnudez de su Hijo, porque le habían desnudado y lo habían puesto así en la cruz. Y algunos dicen, es que el Padre provocó tinieblas para ocultar esa desnudez. No, no es eso. Tampoco, mis hermanos, fueron una demostración de Dios para atemorizar a aquellos que habían crucificado a su Hijo. Porque seguramente que la gente se asustó. Pero ese no era el propósito de las tinieblas. En la Escritura, mis hermanos, las tinieblas están asociadas con el juicio de Dios. Por ejemplo, el profeta Amós, allá en el capítulo 8, donde él está hablando de ese tiempo del juicio final, dice las siguientes palabras. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Tiempo de juicio, tinieblas. Mis hermanos, cuando el Señor Jesús vino a la tierra y nació y era un bebé, su nacimiento fue anunciado por una estrella. Ahora en su muerte también interviene un fenómeno en los cielos. El sol se cubrió con oscuridad. Mis hermanos, por supuesto, estos fenómenos no son naturales, no son causados como un asunto natural. Estos fenómenos, mis hermanos, fueron provocados por Dios deliberadamente y de manera sobrenatural. Son señales de algo que Él está deseando mostrar. Mire, es muy interesante que la palabra muerto, nuestra palabra muerto, en griego es la palabra necro, de donde deriva la palabra negro, por lo cual la gente se viste de negro cuando alguien muere. Bueno, las tinieblas que duraron 3 horas simbolizan la muerte. Porque la muerte, mis hermanos, es separación. Y en este momento Jesús está siendo separado de su Padre. Está siendo abandonado por su Padre. Esto, mis hermanos, es algo que trasciende nuestro entendimiento. A través de esto se descorre el velo de la eternidad y vamos aún más allá, a esa eterna unión
de las personas divinas. Mire, la palabra abandonado que se usa aquí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una palabra muy fuerte. Es una palabra que conlleva la idea de alguien que ha sido atado, amordazado y echado en un calabozo profundo y dejado allí. Apenas unas horas antes Jesús había dicho: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero ahora, mis hermanos, ahora el Padre también le ha dejado. El Señor está solo. Este es un misterio profundo. ¿Cómo es que puede haber una separación en el seno de la Trinidad? Mis hermanos, el juicio del Padre estaba siendo derramado en ese instante sobre su Hijo, por causa nuestra. Jesús, escuche esto, estaba sufriendo la muerte segunda. Así lo llama la Biblia, muerte segunda. Para que tú y yo, un día, no tuviéramos que pasar por esa situación terrible. La muerte segunda es la separación eterna de Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios, al ser Él mismo infinito en su persona, le bastaron 3 horas para absorber ese castigo. Un castigo sobre su persona que estaba llevando en ese momento los pecados de todos los hombres, tus pecados y también los míos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mis hermanos, este es el centro del mensaje de la cruz. Esta es la parte esencial de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Yo creo, mis hermanos, que este es un tiempo de reflexionar, de pensar en lo que significa para nosotros que Cristo haya sido puesto en esa cruz. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, escribió lo siguiente. Dice él: y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis hermanos, Cristo murió para que tú no estés en ese juicio y para que tú no experimentes esa muerte segunda. Considéralo el día de hoy. Como pudimos ver en los videos, ¿verdad?, de
aunque fueron breves, sí nos podemos dar cuenta de el terrible tormento que significaba estar en la cruz. Aunado a esto, súmenle la temperatura, el clima de aquel lugar, ese calor tan tremendo. Y además aquella flagelación, aquella crucifixión que estaba haciendo que el Señor estuviera perdiendo toda su sangre. Sin duda que provocaba, no solo en él, sino en todas las personas que eran crucificadas, provocaban una tremenda deshidratación. Físicamente hablando, era obvio que el Señor sintiera una enorme necesidad de tomar agua. Y por eso, al hablar nuevamente desde la cruz, por quinta ocasión, Él dice, tengo sed. De entre los que allí estaban, uno le acercó a la boca con un hisopo un poco de vinagre, dice ahí el texto. Miren, esta bebida que se menciona en esta vez, no es como la primera bebida que intentaron darle al Señor momentitos antes de que lo crucificaran. Ya vimos que los clavos eran tremendos, que ya sabemos que no les crucificaban de las palmas, ¿verdad?, sino acá de las muñecas. Y ese dolor era terrible, de por sí ya venía el Señor con el asunto de la flagelación y con todo el cansancio del camino, y ahora le iban a poner los clavos, y no solamente a él, sino a todos los que iban a crucificar. Les daban una bebida que estaba compuesta de tal manera que les producía un poco de somnolencia o quizás un poco de anestesia con tal de que aguantaran el dolor de cuando les clavaban los clavos. Aquella bebida, según nos narra Mateo 27:34, era vinagre mezclado con miel. Y Marcos 15:23 nos especifica que esa hiel era mirra. Esta bebida de vino o de vinagre con mirra era la que producía ese anestésico. Y fue por esto que nos dicen los evangelios que aquella primera bebida, el Señor no quiso tomarla. Él se negó a tomar esa bebida, porque el Señor estaba dispuesto a sufrir sin aminorar ni en lo más mínimo el dolor que debía padecer. La copa que el Padre le daba la iba a beber totalmente, y en todos los aspectos que fueran, en todos los sentidos, Él la iba a beber totalmente. Por eso se negó a tomar aquella primera bebida. Pero ahora esta bebida es solo vinagre. Era vino, y nos dicen los comentaristas que lo más probable era que no era un vino fino, era un vino corriente rebajado con agua. Y esta bebida de vino rebajado con agua, digamos, era la bebida común y corriente que se utilizaba en aquellos lugares para todas las personas. Esa bebida, dice Juan, que estaba allí en una vasija. Entonces, lo más probable es que esa bebida era este vino corriente rebajado con agua que los soldados tenían allí a su disposición, porque ellos también estaban bajo esa inclemencia del sol y necesitaban también hidratarse y tomar. Entonces, seguramente que esa bebida que ellos tomaban es la bebida que alguien le ofrece al Señor Jesús. Y ahora, dice el texto, que ahora sí la tomó. Él tomó esta bebida. Pero, hermanos, ya decía yo al principio que las condiciones de la crucifixión, el clima, la deshidratación, hacían que, recalqué, físicamente fuera natural que el Señor sintiera sed. Pero notemos lo que Juan nos resalta claramente.
aunque ciertamente el Señor tenía sed debido a la deshidratación, Él dijo, tengo sed, y Juan dice, para que la Escritura se cumpliese. Por eso lo dijo, para que la Escritura se cumpliese. Y esta referencia es al Salmo 69, 21, que dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso dice el Salmo 69, 21. El Señor sabía que en ese momento tenía que cumplirse una profecía más. Él sabía que al pronunciar estas palabras, tengo sed, le iban a acercar el vinagre que estaba allí preparado. Él lo sabía y por eso dijo, tengo sed, para que le acercaran el vinagre y esta profecía del Salmo 69 se pudiera cumplir. ¿Qué podemos ver aquí? Sin duda, tenemos una muestra más de la divinidad del Señor Jesús. Su omnisciencia, Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía también lo que debía terminar de cumplirse de lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Él. Y el Señor iba a cumplir todas las profecías que estaban escritas sobre Él. Miren, hay muchos comentaristas que se han dado a la tarea de enlistar todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Y obviamente han enlistado cómo tales profecías se cumplieron puntualmente en el Señor Jesucristo. Claro que es imposible que las señalemos en este momento. Pero algunas de esas profecías se cumplieron en ese momento de su muerte, en ese momento de la crucifixión. Y de esto nos dan cuenta los evangelistas. Por ejemplo, Mateo 27, 35, citando el Salmo 22, 18, hablan de la repartición de las vestiduras del Señor. La expresión que Él manifiesta en cuarta vez que estar ahí en la cruz, la que hemos visto en el punto anterior, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22:1. Más adelante Juan 19:36, citando el Salmo 34:20 y algunas otras leyes que están escritas allí en el libro de Éxodo y Números, hablan de algo que también se nos mencionó en el video, de que el sacrificio presentado a Dios no debería tener ningún hueso roto. Y por eso cuando el Señor murió, pues ya no le quebraron sus piernas. El Señor iba a cumplir toda profecía acerca de Él, para demostrar plenamente, sin la más mínima duda, que Él era el Mesías. Por lo cual pudo decir a los caminantes de Emaús el domingo siguiente por la tarde-noche, les dijo que era necesario que el Cristo cumpliera todo lo que las Escrituras decían acerca de Él, absolutamente todo. Por eso es que al hablar por quinta vez desde la cruz, el Señor dijo, tengo sed. Pero hermanos, quisiera abundar un poquito más en esta expresión. Esta sed, de alguna manera, también era evidencia del desamparo del Padre, del cual el Señor Jesús ha clamado en su expresión anterior, la palabra anterior, con la que concluimos el primer culto de esta mañana. Dios ha abandonado, el Padre ha abandonado al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo estaba experimentando ese desamparo. El Padre le estaba dando la espalda. Y como se nos dijo, acuérdense, esto es la muerte espiritual.
el Señor Jesús estaba experimentando la muerte espiritual, estaba sufriendo el abandono del Padre. Y quiero recordar lo que se nos dijo hace un momento, esto es un misterio muy profundo, pero así fue. Si el derramamiento de la ira de Dios iba a ser real en el Señor Jesús, Él debería padecer, sí, la muerte física, pero también y sobre todo Él debería de padecer la muerte espiritual. Y como se nos dijo hace un momento y como escribe también Francisco La Cueva, ahí en la cruz el Señor Jesús estaba padeciendo esa muerte espiritual de una manera cualitativa. Y esa muerte espiritual tenía que implicar también los tormentos del infierno. Sí, la sed que el Señor sentía eran, otra vez, de una manera cualitativa, los tormentos del infierno. Eso era la sed que él tenía. El Señor mismo había dicho, según nos narra el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 43 al 48, el Señor dijo que el infierno es un lugar de tormento eterno. El gusano que allí atormenta no muere nunca, y el fuego que allí arde no se apaga nunca. Por otro lado, también el Señor enseñó allá en Lucas 16, del 19 al 31, con aquella narración, ¿se acuerdan del rico y Lázaro? Aquella historia del rico y Lázaro. Y nos dice el Señor que cuando aquel rico murió, fue llevado al Hades, y él estaba en tormento, él estaba en medio de las llamas, y él clamaba por un poco de agua. Tan poca como la que se pudiera conservar en un dedo mojado. Es decir, con un dedo meterla al agua y la poquita agua que quedara allí es la que aquel rico clamaba que fuera llevada para minorar, aunque sea en lo más mínimo, el tormento que sentía por las llamas en las que él estaba sufriendo. El Señor estaba padeciendo este tormento y por eso tenía sed. Con cuánta exactitud la palabra de Dios se cumple. Qué grande es el alcance y la implicación de la muerte del Señor en la cruz. Como se nos ha invitado, meditemos, reflexionemos. No solo fueron los tormentos físicos, que de por sí fueron tremendamente fuertes. Y como se dijo, sin menospreciar eso, necesitamos tener más en cuenta el sufrimiento espiritual y las implicaciones profundas que el sufrimiento del Señor implicó en la cruz. ¿Qué tanto, hermanos, debemos que seguir tomando en conciencia de lo que significa que el Señor tomara nuestro lugar en la cruz? Acabamos de cantar glorioso intercambio. Él estuvo en nuestro lugar, pero otra vez, no solamente porque Él estuvo en la cruz, sino por todo lo que tuvo que padecer, esa separación del Padre, esos tormentos del infierno. Él estuvo en nuestro lugar y por eso nosotros ya no padeceremos absolutamente nada de eso. Y hermanos, cuánto no debiera seguir creciendo nuestra gratitud por tal sacrificio, por la salvación que a través de Él hemos recibido. Él padeció los tormentos del infierno por nosotros y por eso dijo: tengo sed. Espero
sigan teniendo en su mente el cuadro, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, crucificado. El Señor ha llegado al final del trabajo encomendado por el Padre. Ha culminado con la voluntad de su Padre. Tomó la copa que el Padre dispuso para él. Y ahora exclama, hace un grito. Ahora, después de haber tomado un poco de vinagre, no es un grito cualquiera, no es el grito de un perdido, sino de nuestro Señor. Es un grito de victoria. Él dijo, consumado es. Es en este momento cuando todo termina para Él. Pues Él, aún teniendo fuerzas, toma la decisión de entregar su vida. Inclinando su cabeza, solo le da paso a la muerte para que con su permiso tome su vida, porque su vida no le fue quitada a la fuerza. Él libremente la otorgó para luego tomarla. La copa que ofreció el Padre, el Hijo la tomó en su totalidad. La ira santa del Padre fue derramada en el Hijo, y con esto la obra redentora que el Padre le dio estaba completa en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesús. El Señor, al gritar consumado es, cumple con todo lo que el Padre le encomendó a hacer en este mundo, incluso los sufrimientos padecidos en camino a la cruz y en el mismo castigo por crucifixión. Se cumplen las profecías del sufrimiento que debería de padecer el Mesías prometido. Incluso cuando Jesús hubo tomado el vinagre, se cumple la última profecía frente a los ojos de todos sus espectadores. El Mesías prometido estaba frente a ellos, dando evidencia que en él se cumplía todo lo dicho por los profetas. En la cruz se consuma la ley ceremonial para el perdón de los pecados, pues en Cristo se encuentra el perfecto sacrificio para el perdón de los pecados del mundo. Ahora los sacrificios expiatorios de machos cabríos terminaron, y quitando por lo primero que esto último como lo verdaderamente agradable para Dios, porque una sola ofrenda hizo perfectos a aquellos que creen en su nombre. Al consumarse la obra en la cruz, se ha introducido la justicia apropiada para el hombre pecador, para ese hombre pecador que está alejado de Dios, así como tú y yo un día estuvimos alejados. En su obra redentora fuimos justificados. Pues como en el mismo Evangelio de Juan lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Consumado es. Con estas palabras se deja en claro que la obra redentora por parte de Cristo está completísima
y que no hay nada que añadirle, no es necesario. El cumplimiento del Señor para con la voluntad del Padre lo cubre todo, pues en Él se encuentra la vida eterna. No hay más obras u objetos que se le puedan adherir para hacer más grande la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras dejan en claro que la salvación solo puede provenir de una sola persona. El hombre no puede, no le alcanza, ni en su máximo esfuerzo a cumplir lo que Dios le ha demandado a su Hijo, pues solo en Él, en el Señor Jesús, se ha complacido para cumplir su voluntad, dejando en claro que la salvación solo es por medio de la obra divina de Dios y otorgada a los hombres como un don. Pues es por medio de la fe en Cristo, porque Él es el autor y consumador de la salvación. En la cruz se encuentra la verdadera salvación para los hombres, el nuevo nacimiento, la vida eterna. No podemos despreciar esta gran obra, no podemos minimizar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, pues la consumación de su obra demanda una gran responsabilidad a sus hijos, a nosotros, a ti, a mí, a la humanidad entera, porque su sangre fue derramada y no en vano, no en vano. Solo por la gracia llegamos a la cruz del Señor, para que veamos nuestro pecado en su sacrificio expiatorio. Tú y yo llegamos a la cruz de Cristo, no por nuestras buenas obras, no por nuestros buenos actos, no por nuestro buen corazón, sino porque Él nos buscó y nos encontró, y le pudiéramos ver en esa cruz cómo Él consuma la obra que el Padre le dio. En la cruz de Cristo se derramó la ira de Dios, la cual estaba preparada para el mundo, para ti, para mí. Pero Cristo, con el gran amor que nos amó, se interpuso entre el Padre y los hombres pecadores, para que por medio de su sacrificio los hombres puedan ser perdonados y por medio de su sangre puedan ser limpiados. Y en este día, mis hermanos, recordamos y alabamos su magnífica salvación. El Señor Jesús fue puesto en la cruz, como acabamos, mis hermanos, de leer, como hemos visto a lo largo de toda esta predicación. Y el evangelista Marcos nos dice que fue colocado en la cruz a la hora tercera. Marcos 15:25 dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Mire, en ese momento en el que pusieron al Señor en la cruz, y por las próximas 3 horas,
los hombres pecadores, hicieron un espectáculo, o eso pensaban que estaban haciendo al matar al Hijo de Dios. Ya hemos visto cómo los mismos judíos, sonrientes seguramente, satisfechos de ver a su odiado enemigo por fin ajusticiado en aquella cruz, a los soldados romanos sin tener mucha idea, también burlándose del Hijo de Dios. Pero mis hermanos, pasadas 3 horas, a partir de la hora sexta, todo cambió. Porque a partir de esa hora, el Padre intervino. Y fue a partir de aquí que las cosas tomaron su verdadero sentido. Hubo 5 acontecimientos en los que vemos a Dios obrando de manera directa y visible durante las siguientes 3 horas de la crucifixión del Señor. Cinco cosas, mis hermanos. Primero, lo que dice Lucas, allá en el capítulo 23. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Como ya lo hemos mencionado, mis hermanos, las tinieblas se asocian con el juicio de Dios, con el derramamiento de su ira santa sobre el pecado. Y en esas 3 horas Dios derramó su ira sobre su propio Hijo. Y las tinieblas daban testimonio de esto. Era un día de juicio. Pero mis hermanos, no en el sentido escatológico, sino en el sentido soteriológico. Es decir, en un sentido salvífico. Porque los pecadores no fueron condenados en aquella ocasión, sino que los pecados sobre los que Dios derramó su ira eran los que llevaba Cristo sobre sí mismo. Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados. Primera de Pedro dice, aunque no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. El apóstol Pablo dice, fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, y fue hecho maldición por nosotros, también lo dice el apóstol. Esta fue la razón del abandono del Padre, del que ya hemos hablado. Entonces, el primer evento, mis hermanos, tinieblas sobre la tierra, y es una intervención directa del Padre. En ese momento, mis hermanos, el espectáculo se acabó para los hombres. Número 2, el segundo suceso, fue que el velo del templo se rasgó, tal como nos lo dice Lucas en estos versos que leímos, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahora, este asombroso acontecimiento, mis hermanos, debió suceder justo después de que las tinieblas comenzaran a disiparse, y cuando muy probablemente los sacerdotes comenzaron a reanudar sus labores en el templo, pues debían continuar con las fiestas de la Pascua. En ese momento, algo terrible para ellos sucedió. Un sonido espantoso se escuchó en el interior del lugar santo, pues el velo que separaba ese lugar del lugar santísimo había sido desgarrado y partido en 2 por el poder de Dios. Y ellos sabían que era el poder de Dios, porque se había partido de arriba hacia abajo. Ahora, ¿por qué? Para que se dé una idea, mi hermano, ¿por qué el hecho de que fuera partido de arriba a abajo implicaba una intervención divina? Tiene usted que saber que este velo tenía aproximadamente 20 metros de altura. 20 metros de altura. Y escuche esto,
10 centímetros de espesor. Para poder enrollar ese velo, se decía, eran necesarios alrededor de 70 hombres. Y ni siquiera, si se tomara ese velo y se pusiera un caballo de este lado y otro de este lado para tirar e intentar partirlo, era imposible. 10 centímetros de espesor. En ese momento, el velo se partió. Había sido consumado el acto de expiación. No había ya más necesidad de sacerdotes y de sus sacrificios delante de Dios. El camino había sido abierto por la muerte del Hijo. La entrada ahora era libre. El tercer suceso, mis hermanos, fue el que nos cuenta Mateo, allá en el capítulo 27, cuando dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Sobrevino, mis hermanos, un terremoto de tal magnitud que las piedras se partieron. Y al igual, mis hermanos, que las tinieblas, los terremotos están asociados con una intervención divina para juicio. Así que imagínense todo esto. Aquellas 3 horas debieron ser espantosas para los que estaban allí presentes. ¿Cómo se pone la gente cuando tiembla, verdad? Imagínense si aparte se oscureciera el sol. Durante las primeras 3 horas todo pareció ser normal, pero después todo cambió. Y el terror sobrevino sobre la gente. Y eso, mis hermanos, que ellos no estaban siendo castigados. Y sin embargo, al final de todo, dice Lucas que cuando todo pasó, se fueron de allí golpeándose el pecho. Sin duda, fue un impacto tremendo contemplar el poder de Dios y la ira de Dios. El cuarto acontecimiento está asociado con este terremoto. Dice el evangelista Mateo, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hubo, mis hermanos, una resurrección de santos que habían muerto en el pasado. Mateo se apresura a aclarar que fue hasta después de la resurrección del Señor que ellos salieron de sus tumbas. No podía ser antes, pues el Señor Jesús es las primicias de los resucitados, como nos lo dice la Escritura. Y de hecho, estos se levantaron de la tumba en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Pero mis hermanos, su aparición, su resurrección, tiene un significado. Ellos salieron de la tumba y se anduvieron apareciendo para anunciar que el pecado y su consecuencia, la muerte, habían sido vencidos. Que el resultado del sacrificio de Cristo era la vida eterna. Y durante varios días anduvieron apareciendo en Jerusalén esos santos que ahora habían resucitado y daban así testimonio de la intervención del poder infinito de Dios, obrando por medio de la muerte de su Hijo. Finalmente, mis hermanos, el quinto suceso fue este. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Después de que el Padre hubiera dado testimonio de que su ira
y de que el juicio por el pecado de la humanidad había sido derramado sobre su Hijo, de que la expiación había sido consumada, que el hombre ahora podía acercarse a Dios por el camino de la muerte de Cristo, que la vida eterna había sido alcanzada al ser derrotada la muerte y el pecado. Ahora Jesús, quien había sido severamente azotado, lo cual le había provocado una gran pérdida de sangre, como se ha mencionado. Y mis hermanos, desde que había comenzado todo este asunto la noche anterior, él no había tomado ningún líquido hasta el momento en que pusieron vinagre en sus labios. Pero como también ya se nos ha dicho, mis hermanos, todo esto causó en él una gran deshidratación, una fatiga mortal. Y después de haber permanecido 6 horas en la cruz, en una agonía espantosa, sin embargo, mis hermanos, Lucas nos dice que el Señor clamó a gran voz. Y eso, mis hermanos, es digno de notar. El hecho de que Cristo hubiera gritado e inmediatamente hubiera muerto es un acto sobrenatural. Pues eso nos indica que no fueron todas las cosas que había sufrido lo que le llevó a la muerte, porque todavía tuvo fuerza para gritar, sino que él mismo, de su propia voluntad, expiró, y lo hizo en el momento preciso. Nadie lo mató, él entregó su vida voluntariamente. La obra de la salvación estaba hecha, era tiempo de volver a la gloria al lado de su Padre. Mateo dice precisamente esto. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Entregó él mismo su Espíritu. Fue un acto de su voluntad, sorprendente y maravilloso, porque nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? No puedes tú simplemente por tu voluntad hacer que tu espíritu se separe de tu cuerpo. Este fue un acto de la voluntad de Cristo, sorprendente y maravilloso. Aquel grito fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mis hermanos, como lo dije al principio, nuevamente ahora aquí le llama Padre. El abandono y la separación han terminado y la eterna unión en las personas de la Trinidad se reanuda nuevamente. Las palabras de Cristo nos muestran que su muerte fue una muerte confiada. No hay temor, no hay incertidumbre. Él sabe que va con el Padre. No hay lugar más seguro ni más maravilloso que las manos de Dios mismo. Para los creyentes, mis hermanos, ahora, para los creyentes la muerte ha cambiado, ha perdido su terror. A partir de ahora, cuando un creyente muere, va a las manos del Padre. Jesucristo nos enseñó cómo vivir, pero también nos enseñó cómo morir. Porque Él ha conquistado a la muerte y vencido al pecado para siempre. Mis hermanos, oremos. Padre, bendito seas. Toda la gloria, Señor, es para ti.
porque Señor, tu obra magnífica, llevada a cabo por tu Hijo, se consumó en su totalidad. Porque Padre, tuviste misericordia del mundo pecador. Y Señor, hemos recordado la obra grandiosa que tu Hijo Jesucristo realizó a favor nuestro. Por lo cual, Señor, este grupo de pecadores que estamos hoy aquí y que tú has, Señor, salvado, que tú has rescatado, Señor, de la muerte, te glorificamos, te alabamos, Padre, bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.